Lectura del primer libro de Reyes. En aquellos días Elías continuó por el desierto una jornada de camino, y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte. Basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Se echó bajo la retama y se durmió. De pronto un ángel lo tocó y le dijo: Levántate, come. Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a echar. Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo: Levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. De la segunda, de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, no pongan triste al Espíritu Santo de Dios, con que Él los ha marcado para el día de la liberación final. Destierren de ustedes la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda la maldad. Sean buenos, comprensivos, perdonándose unos a otros como Dios los perdonó en Cristo. Sean imitadores de Dios como hijos queridos y vivan en el amor como Cristo los amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo los judíos criticaban a Jesús porque había dicho: Yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: No critiquen. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios. Ese ha visto al Padre. Se lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, una bendición especial en este domingo 19 del tiempo ordinario. Hoy es domingo 11 de agosto y hemos recibido el mensaje de la palabra de Dios, que es vida para nosotros y fortaleza. Así como Elías, que ya iba cansado por el desierto, desanimado y también con esa crisis en su vida de continuar los caminos, el Señor, cuando él se da por vencido, aparece en el camino de la vida de Elías y lo levanta a través del ángel y le dice: levántate y come y bebe. Y nuevamente Elías come un poco de pan y bebe un poco de agua y nuevamente se duerme. Y el ángel nuevamente del Señor lo toca y le dice: levántate y come, que el camino es superior a tus fuerzas, y ponte en camino. Levántate y ponte en camino. Comió, bebió, se puso en camino, y dice la palabra de Dios: Elías caminó durante 40 días, 40 noches, hasta llegar al monte del Señor, al monte Horeb, aquel
hombre fiel a la promesa de Dios, se encontraba cansado, fatigado, pero es el Señor el que lo auxilia y el que le da lo necesario para vivir. Siempre les he dicho y vuelvo y lo repito hoy en este momento, hermanos, el Señor da lo que necesitamos para vivir, da lo que nuestras fuerzas necesitan para ser recuperadas y para continuar el camino. Dios nos da según la necesidad de cada cual, para que en el camino no nos falte ni nos sobre. Dios da lo necesario. Esto en la primera lectura nos enseña Elías, que aunque tengamos dificultades, fracasos, incluso depresión, aunque tengamos dificultades, el Señor está cerca de nosotros, nos toca, nos levanta y nos da lo que necesitamos, el pan de vida eterna, el pan de la salvación. ¿Dónde encontramos este pan? Lo encontramos en la Santísima Eucaristía, como bien Jesús nos va a decir hoy en el Evangelio. Pero hoy el salmista nos invita también a nosotros a gustar y ver qué bueno es el Señor. Cuando tú decides acercarte a mi Dios, gustas como el que degusta ese alimento que nutre, que fortalece, como el alimento que necesita nuestro cuerpo para recuperar las fuerzas. Así dice hoy la respuesta del Salmo. Gusten, deleítense en el Señor y verán que es bueno y su vida cambia, su vida se transforma. El Señor es bueno y tú, que si te quieres acercar a Él, encontrarás paz, calma, encontrarás fuerza, encontrarás bendición. Si tú decides acercarte al Señor, no te obliga, Él te invita. Si tú aceptas el llamado, la invitación que el Señor te hace, entonces tú podrás comprobar y decir, en realidad el Señor, he gustado del Señor, he deleitado en el Señor mi vida y sé que el Señor es bueno, que el Señor es justo y que el Señor siempre ha estado a mi lado. Por eso puedo responder con el salmista: gusten y vean qué bueno es el Señor, y por eso lo bendigo en todo momento, y por eso proclamo su grandeza en todo momento, por eso contemplo para quedar radiante en el Señor, y el Señor es el que está cerca de nosotros para tendernos la mano. El Señor es el que nos protege, el Señor es el que en realidad hace nuestra vida dichosa. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Y una clave para hacer y entender el pan de vida del que nos habla Jesús está en esta segunda lectura, que es de la carta de San Pablo a los Efesios, donde nos invita a vivir como cristianos, ya no a vivir como vivíamos antes en una vida pasada, ya no nos invita a vivir en una situación de pecado, sino a vivir como aquellos que estamos llenos del Espíritu Santo, que somos templos vivos del Espíritu y por lo tanto damos testimonio de Cristo. Y por eso Pablo empieza diciéndonos: hermanos, no pongan triste al Espíritu Santo de Dios, con el que el Señor los ha marcado para el día de la liberación final. No lo pongan triste, porque dice el Señor: ¿cómo ponemos triste nosotros al Espíritu Santo? Y nos dice la palabra. Con todo esto, mire, todo esto es lo que entristece el Espíritu. Destierren de ustedes la amargura. Si un corazón es amargado, si una persona es amargada, ahí no está el Espíritu con el que hemos sido sellados por Cristo, por Dios nuestro Padre, y por lo tanto entristecemos el Espíritu. Si en nuestro corazón hay ira, dice que entristecemos el Espíritu y ahí no está el sello con el que nos ha marcado Dios nuestro Padre. Si tenemos enfados, insultos, groserías, malas palabras y tenemos maldad, ahí no está el Espíritu con el que hemos sido sellados. Por lo tanto, si hay esto en nosotros, hermanos, estamos entristeciendo el Espíritu Santo. Por lo tanto, hay que dejar esta situación de vida. Si está en nosotros, si todavía la estamos repitiendo, hay que morir a ella, como dice Pablo, a esa condición pasada cuando no conocíamos a Cristo, y ahora que lo conocemos, vivir una vida totalmente nueva. Y luego nos invita a vivir con lo que sí alegraría al Espíritu Santo. ¿Qué alegra al Espíritu Santo de Dios con el sello que hemos sido marcados? Sean buenos, siendo buenos. ¿Qué más? Siendo comprensivos. ¿Qué otra cosa? Perdonándose unos a otros como Dios los perdonó en Cristo. Por lo tanto, dice Pablo, sean imitadores de Dios como hijos queridos y vivan en el amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros a Dios como víctima, como oblación de suave olor. Esta es la clave para vivir en lo que el Señor nos propone hoy al tomar el pan de vida, que es lo que nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6, que es el discurso del pan
de vida, el pan vivo bajado del cielo, como hoy Jesús repite. Sus paisanos en realidad no lo comprendían. Ellos pues pensaban que tenían que comerse un pedazo de carne y beber un poco de sangre de Cristo para estar en comunión con Él. Y en realidad lo que el Señor nos propone es que es el pan que nosotros necesitamos cuando comemos del cuerpo de Cristo. Mire, hermanos, es este ejemplo que voy a colocar. Es como cuando el esposo se casa y se une con su esposa y los dos son una sola carne. El uno se come al otro y literalmente en estas palabras es hacer uno con el otro en el amor. Entonces, por eso dice: el que come del cuerpo de Cristo, que es comer su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad, nos hacemos uno con Cristo. Cristo en mí y yo en Cristo. Por lo tanto, ese pan vivo bajado del cielo empieza a cobrar fuerza en mi vida, en mis palabras y en mis obras, y empiezo a dar testimonio de Él. Él es el pan vivo y es el pan que nosotros necesitamos. Él es el pan de vida. Es el pan que nos da a nosotros la fuerza para el camino, así como lo entendió Elías en el desierto. El ángel lo tocó, comió, bebió, se levantó y siguió. Tú que comes y bebes del cuerpo y de la sangre del Señor, es para que te levantes, para que sigas el camino con una vida totalmente nueva. Y continúa diciendo el Señor: quien come su carne y bebe su sangre tendrá una vida nueva, una vida misma de Dios. Es la vida misma de Dios. El que come del cuerpo y de la sangre del Señor se une íntimamente con Dios, porque está en comunión con el Hijo que ha sido enviado por parte del Padre, y el que come de esa carne entra en comunión íntima con Dios. Así es, hermanos, y Jesús se nos quedó en un banquete, en una comida, con lo que nosotros más necesitamos para recuperar fuerzas en nuestra vida, con lo que más hacemos cotidianamente: comer y beber, que es lo que nutre, lo que da fuerza. Y Jesús se quedó como una comida. Sin embargo, hoy, hermanos, lo que sí es una pregunta que surge: ¿qué es lo que nosotros consumimos? Hoy el Señor nos invita a consumir su cuerpo y su sangre, a comulgar, a estar de acuerdo con el estilo de la vida de Jesús. Pero ¿qué es lo que nosotros consumimos? ¿Qué es lo que estamos consumiendo y qué es lo que nos ofrece esa sociedad de consumo, como bien lo decimos, que es una oferta? Pero ¿qué oferta nos hace para comer y llenar nuestra vida? ¿De qué? De basura, de miseria, de soledad, de tristeza, de dolor, de sinsentido, de problemas mentales. ¿Qué es lo que estamos comiendo? Videojuegos que matan, que destruyen. ¿Qué estamos consumiendo? ¿Qué es lo que consumimos afuera? La pornografía. ¿Qué estamos consumiendo? Las drogas. ¿Qué estamos consumiendo en el mundo que hoy propone ideologías que matan al feto en el vientre? ¿Qué estamos consumiendo? ¿Qué te propone el mundo? Y por eso dice el Señor: yo soy el pan de vida. El que encuentra, el que come de ese pan encuentra la salvación y la unión íntima con Dios. Es lo que encontramos en Cristo, hermanos. Por eso es bueno que comiendo de su cuerpo y bebiendo de su sangre, somos uno con Cristo. Es el estilo de vida que el Señor vivió y defendió la vida a toda costa y entregó su vida para salvar la vida de los que estaban perdidos, incluso de aquellos pecadores que lo crucificaban. Perdónalos porque no saben lo que hacen, dice el Señor. En esto consiste, hermano. Pero la pregunta sigue rondando: ¿qué estás consumiendo tú? ¿Consumes el cuerpo de Cristo? ¿Consumes la palabra de Cristo? ¿O estás consumiendo la basura del mundo que te destruye, que te divide y te fragmenta y luego te arroja como basura? ¿Qué es lo que estás consumiendo en el día a día? ¿Qué es lo que consumes según lo que te propone la sociedad de consumo? ¿Estás consumiendo el cuerpo y la sangre del Señor o estás consumiendo todo aquello que te aparta del amor de Cristo, que entregó su vida por ti, que el Señor se sigue dando por nosotros? Comulgar es unirse íntimamente con Dios. Comer el pan de Cristo es entrar en comunión con Dios. Hermanos, que la Santísima Eucaristía sea el alimento para que nos ayude a renacer a una vida nueva y dejar toda aquella situación de pecado y empezar con Cristo, que cuando como del cuerpo y de la sangre de Cristo, yo llevo a Cristo en mi vida, en mis palabras, y lo doy a conocer donde esté. El Señor nos bendiga, bendiga a nuestros hermanos que piden oración, los que están enfermos en clínicas, hospitales, aquellos que piden oración y bendición por las diversas situaciones que están pasando. Dios está con ustedes, Dios les bendiga y el mismo Señor les conforte. Oremos también por los que cumplen años el día de hoy, 11 de agosto. El Padre del cielo colme de gracia, de amor y de bendición y les dé una bendición especial en el día de su cumpleaños. También oremos por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo
y a todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Feliz domingo, hermanos.